Y buenos días, buenas tardes, buenas noches, amados y amadas hermanas. Bienvenidos a otra reflexión semanal. Hoy espero que la reflexión sea un poco cortita. Estoy un poquito con malestar de gripe, así que no hablaré mucho, les prometo. Mm, ¿De qué quiero compartirles hoy? Quisiera continuar con otro personaje de la Biblia, del que también se habla muy poco, ¿verdad? Siempre hablamos de su hermano Jacob y de todas las cosas que hizo, de cómo lo engañaron para casarlo con Lea, de cómo engañó a su hermano y todas las cosas, ¿no? Se puede decir que Jacob es la historia del engañador engañado, pero casi siempre, casi que dejamos de lado a Esaú. Solamente recordamos que Esaú vendió su progenitura a Jacob por un plato de lentejas, pero como que se nos olvida. Pero Dios no olvida. Y fíjense que Dios le dedica un capítulo entero a los descendientes de Esaú. Y justamente en el capítulo 36. Y nos queda claro que entre Jacob y Esaú hubo paz. Esa rivalidad entre ellos dos mm, cesó, por así decirlo. ¿Y cómo sabemos que estaban en paz? Porque fíjense en el capítulo 35, versículo 29, y dice, bueno, comenzamos por el 28. Isaac vivió 180 años. Después dio su último suspiro y murió en buena vejez. Y se reunió con sus antepasados al morir. Y escuchen estos. Y lo enterraron sus hijos Esaú y Jacob. Entonces, en este momento de la historia, ambos hermanos ya habían hecho las paces y se llevaban bien, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa más adelante? Más adelante en el capítulo 36, que les digo que es la historia de la descendencia de Esaú, nosotros nos la pasamos, muchas veces la pasamos por alto, pero hay enseñanza para nosotros. Dice el versículo 1 del capítulo 36. Este es el relato de los descendientes de Esaú. Y escuchen esto, también conocido como Edom. Guardaos esta palabra porque Edom hace referencia a los edomitas. Y los edomitas aparecen varias veces en las Sagradas Escrituras. Dice versículo 2. Esaú se casó con dos mujeres jóvenes de Canaán, ¿verdad? Y se casó con dos chicas de Canaán, ¿verdad? Y más adelante dice en el versículo 6, y Esaú tomó a sus esposas, a sus hijos y a los de su casa, junto con sus animales y su ganado, y toda la riqueza que habían adquirido en la tierra de Canaán, y se mudó para alejarse de su hermano Jacob. Recuerden que Esaú tenía mucha gente, muchos bienes, y Jacob también. Y de cierta forma pasó igual que Lot y su tío. Ambas tribus comenzaban a crecer tanto que tuvieron que separarse porque la tierra era escasa, ¿verdad? Y aquí Saúl tomó la decisión de apartarse de su hermano. Y dice, versículo 7, no había tierra suficiente para sustentar a ambos, debido a la cantidad de animales y posesiones que habían adquirido. Versículo 8. Y por eso Esaú, también conocido como Edom, se estableció en la zona montañosa de Seir. Y ahí estuvo bastante tiempo. Y de hecho, de Esaú, como les dije hace un ratito, sale o funda, por así decirlo, la tribu de los edomitas. Y de los descendientes de Esaú nació Amalek. En el versículo 12 dice, Timna, la concubina de Elifaz, hijo de Esaú, dio a luz un hijo llamado Amalek. Entonces fíjense, ya aquí aparece Amalek, los Amalexitas, otra de las tribus que aparece en la Biblia, ¿verdad? Pero, dato curioso, esta tierra de Seir, Dios se la entregó a Esaú, como lo vemos en Deuteronomio 2.5. Ahí dice,
a Esaú he dado el monte de Seir por posesión. Es decir, esa tierra Dios se la había heredado a ellos. Esta tribu creció, se expandió. Dicen algunos que se expandió por la zona norte de África y se dice que de allí es que vienen las tribus del norte de África, ¿verdad? Que fueron nómadas y algunas se asentaron, ¿verdad? Es importante recordar que tanto Esaú como su hermano Jacob son descendientes de, tienen el mismo antepasado semítico, ¿verdad? De Abraham. O sea, ambos son descendientes de Abraham. Por tanto, ambos son herederos de la promesa. Iba a decir pobreza. La tribu de Esaú o Edom no terminó allí, siguió creciendo con los tiempos. Y vamos a encontrarnos en el Nuevo Testamento un personaje descendiente de la tribu de Edom, pero lo vamos a encontrar en contraposición de uno de la tribu de Judá. Y eso lo vamos a ver en el capítulo 13 del Evangelio de Lucas, ¿verdad? Escuchen esto, hermanitos. Lucas capítulo 13, versículo 31 y 32. Escuchen. En este tiempo, algunos fariseos le dijeron a Jesús: sal de aquí si quieres vivir. Herodes Antipas quiere matarte. Y Jesús respondió: vayan y díganle a ese zorro que seguirá expulsando demonios y sanando a la gente de hoy y mañana. Y al tercer día cumpliré mi propósito. Es decir, esas viejas rencillas que habían al principio entre Jacob y Esaú, siguieron con el tiempo, ¿verdad? Y aquí vemos a Herodes en contra de Jesús, ¿verdad? Pero fíjense que Jesús llama a Herodes, al descendiente de los edomitas, le llama zorro. O sea, en sus palabras, había desagrado hacia esta persona, ¿verdad? Recordemos que Jesús es Dios y está expresando también parte del desagrado de Dios hacia la tierra de Edom. Dice, pero bueno, ¿pero qué pasó? ¿Cómo va a haber desagrado entre Dios y Esaú? Si se llevaban bien, supuestamente. Sí, no. Porque vayamos al libro de Abdías, que está en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y leamos el capítulo 1, versículos 2 y 3. Y dice, el Señor le dice a Edom, que también es Esaú: te haré pequeña entre las naciones y serás muy despreciada. Has sido engañada por tu propio orgullo. Entonces, de una forma u otra, los edomitas heredaron el pecado de orgullo de Esaú. Recuerden que Esaú actuó por orgullo, por amor propio, por sus propios intereses, porque puso la vista primero en sí que en Dios. Y más adelante vemos en Malaquías 1, capítulo 1, versículos 2 y 3. Escuchen esto, hermanitos. Amé a tu antepasado Jacob, pero rechacé a tu hermano Esaú, y devasté su zona montañosa y la convertí en herencia de Esaú en el desierto para chacales. Es decir, que por el orgullo de Esaú y de los edomitas, Dios los despreció, ¿verdad? Y eso es bastante triste. Y quiero... Y otra cosa que aprendí de Esaú, ¿verdad?
que la verdad que no había caído en cuenta, es que el orgullo de la tribu de Esaú o de los edomitas fue tan grande que ellos empezaron a, a ensalzarse a ellos mismos. Tanto así que el tema de la nobleza de los reyes vino de ellos. ¿Por qué sabemos que vino de ellos? Porque fíjense en 1 de Samuel, capítulo 8, versículo 5. Escuchen esto. Aquí estamos en capítulo 8. Israel le pide rey a Dios. Y se lo pide a Samuel, ¿verdad? Y escuchen esto. Versículo 5. Mira, Samuel, le dijeron, ya eres anciano y tus hijos no son como tú. Danos un rey para que nos juzgue así como lo tienen las demás naciones. Entonces aquí vemos que la tribu de Edom era una nación vecina y ellos tenían establecido el reinado, la nobleza, los títulos y todas estas cosas, ¿no? Y tristemente Israel quería ser guiado por un rey humano en lugar de ser dirigido directamente por Dios. Entonces la gran pregunta que te quiero dejar esta tarde, noche o día, es que reflexiones. ¿Quieres vivir para agradar a Dios o quieres vivir para agradarte a ti mismo? Y otra pregunta más, ¿quieres vivir para agradar a Dios? ¿Quieres que Dios te ame o buscas que Dios te desprecie? Dios te bendiga. Agur.